En el siguiente video vamos a dar una breve explicación de la integración numérica por el método de Newton-Cotes. Los métodos o fórmulas de Newton-Cotes son métodos numéricos que ajustan la función o datos tabulados a un polinomio de grado n, dividiendo el intervalo de integración en n subintervalos de tamaño h. En la pantalla podemos observar las gráficas del método trapezoidal y del método de Simpson un tercio. En el caso de método trapezoidal, la aproximación polinomial es una línea recta, polinomio de grado 1, por lo cual el intervalo de integración no se subdivide y el valor de h es solamente la diferencia del límite superior menos el límite inferior de integración. La aproximación a la integral es el área del trapezoide bajo esta línea recta que tiene vértices x0, f de x0, x1 y f de x1, la cual se obtiene por la siguiente fórmula. Para el método de Simpson un tercio, la aproximación polinomial es una parábola, polinomio de grado 2, por lo cual el intervalo de integración se divide en dos subintervalos de tamaño h, el cual se obtiene dividiendo la diferencia del límite superior menos el límite inferior y dividiéndolo entre 2. La aproximación a la integral es el área bajo el segmento de parábola comprendiendo entre f de x0 y f de x2, la cual se obtiene empleando la siguiente fórmula. A continuación se presentan las fórmulas de Newton-Cotes más comunes, siendo la trapezoidal, Simpson un tercio y Simpson 3/8 las más ocupadas para resolver problemas en ingeniería. Las fórmulas de Newton-Cotes se pueden emplear para calcular la integral de datos tabulados o de funciones matemáticas. En general, todas funcionan de la siguiente manera. Se calcula el valor de h de acuerdo al valor de n. Recordemos que n es el grado del polinomio al que deseamos ajustar la función. H se calcula como el límite superior menos el límite inferior entre n. Como segundo paso, se obtienen los valores de x a emplear mediante la fórmula xi más 1 es igual a xi más h, para i igual con 0, 1 hasta n menos 1. Recordando siempre que los límites de integración son el valor inicial x0 y el valor final xf. 3. Si los datos son tabulados, se van a buscar los valores de x obtenidos anteriormente para encontrar los valores de f de x correspondientes. Si no se encuentran dichos valores, se debe de realizar una interpolación. En el caso de funciones, se evalúa la función con los valores de x obtenidos en el inciso anterior para calcular cada valor de f de x correspondiente. Finalmente, los valores de h, x y f de x se sustituyen en la fórmula que corresponde al grado del polinomio al que deseamos ajustar. Ejemplo. Aproxima el área bajo la curva de la función dada por la tabla siguiente en el intervalo de 5 a 40 empleando el método de Simpson un tercio. Como primer paso es calcular el valor de h con n igual a 2 debido a que Simpson un tercio trata de ajustar los datos dados en la tabla a un polinomio de grado 2. Para el cálculo de h se emplea la fórmula b menos a entre n, que es el límite superior menos el límite inferior entre n. En nuestro caso el límite superior es 40, el límite inferior es 5 y n tiene un valor de 2, con lo cual se obtiene un valor de h de 17.5. Como segundo paso se calculan los valores de x, recordando que el valor inicial debe de ser igual al límite inferior de integración, que en este caso es 5. Los siguientes valores de x se calculan mediante la fórmula xi más 1 es igual a xi más h. En este caso, x1 es igual a x0 más h, x0 tiene un valor de 5, h tiene un valor de 17.5, por lo tanto el valor de x1 es igual a 22.5. Para el cálculo de x2 empleamos x1 más h, x1 tiene un valor de 22.5 más 17.5, por lo tanto x2 tiene un valor de 40 que debe ser igual al límite superior de integración. Como tercer paso, vamos a buscar en nuestra tabla los valores de x que acabamos de obtener para buscar sus correspondientes valores de f de x. Primero identificamos el valor de 5 y nos damos cuenta que su par es 113, por lo tanto f de x0 es 113. Para el caso de f de x1, nos damos cuenta que el valor de
x1, que es 22.5, no existe en la tabla, por lo cual vamos a realizar una interpolación de primer orden entre el valor de 20 y 40 y los valores de 181 y 214.5, obteniendo como resultado 185.1875, que para nuestro caso será el valor de f de x1. Por último, buscamos el valor de 40 en nuestra tabla e identificamos que el valor de f de x2 corresponde a 214.5. Para terminar, simplemente necesitamos sustituir los valores de x y f de x que acabamos de obtener en la fórmula de Simpson 1/3, la cual es h entre 3 por f de x0 más 4 por f de x1 más f de x2. Sustituyendo tenemos 17.5 entre 3 por 113 más 4 por 185.1875 más 214.5. Una vez que hagamos las operaciones, obtenemos que la integral desde 5 hasta 40 de f de x es aproximadamente a 6.231.45833. Veamos el siguiente ejemplo. Nos piden calcular el valor de la siguiente integral usando las fórmulas de Newton-Cotes con n igual a 5. La integral es e a la x elevado al cuadrado desde 0.2 hasta 1.2. El primer paso es el cálculo de h, recordando que se hace con la fórmula de b menos a entre n, es decir, el límite superior de integración menos el límite inferior entre n, que en este caso vale 5. El límite superior vale 1.2, el límite inferior vale 0.2 y todo esto se divide entre 5, dando como resultado un valor de h de 0.2. Como segundo paso se calculan los valores de x que generarán los 5 subintervalos necesarios para realizar el cálculo. Recordando que los valores extremos, en este caso x0 y x5, deben de tener los valores del límite inferior de 0.2 y del límite superior de 1.2. Para los valores intermedios se utilizarán la fórmula de xi más 1, que es igual a xi más h. En el caso de x1 es igual a x0 más h. Como x0 tiene un valor de 0.2 y h tiene un valor de 0.2, se obtendrá un valor de 0.4. Este proceso se realiza subsecuentemente, obteniendo valores para x2 de 0.6, para x3 de 0.8 y para x4 de 1 y para x5 de 1.2, que recordemos debe de tener el mismo valor que el límite superior. Como tercer paso, se evalúa la función e a la x elevado al cuadrado con los valores que acabamos de obtener de x0, x1, x2, x3, x4 y x5. En el caso de f de x0, se sustituye e a la 0.2 elevado al cuadrado, obteniendo un valor de 1.04081. En la pantalla se muestran los valores respectivos para f de x1, f de x2, 3, 4 y 5. Como cuarto y último paso sustituiremos en la fórmula de Newton-Cotes para n igual a 5 los valores de f de x0, f de x1, f de x2, f de x3, f de x4 y f de x5 y el valor de h calculado anteriormente, obteniendo como resultado de la integral un valor aproximado de 1.93869. Para terminar, mostramos nuestras referencias y espero que el video les haya sido de utilidad. Gracias.